por todos sus mensajes, sus saludos y nos encanta llegar a todos los rincones del Perú. Recuerden que también nos pueden ver a través de nuestra señal internacional y en las redes sociales. Teléfonos para que nos envíen sus audios al WhatsApp 988-710-947 o nos pueden hacer alguna consulta porque vamos a ir con un tema muy importante al 619-0672. Y hoy vamos a hablar sobre la tiroides. ¿Cuál es este diagnóstico? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tratamiento? Pero lo más importante, la prevención. Y para ello me acompaña el doctor Andrés Gómez Noroña, médico endocrinólogo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor Gómez, por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Empecemos, como siempre digo, con la clase de entender qué cosa es una enfermedad vinculada a la tiroides. ¿Qué es? Claro que sí. Antes de todo, yo diría que primero sepamos qué es la tiroides. La tiroides es una glándula que está aquí adelante, en la zona anterior del cuello, que se encarga de manejar el organismo de forma correcta. Sin esta glándula funcionando de forma adecuada, lamentablemente el cuerpo no funciona. ¿Qué funciones cumple? Uy, de todo un poco, desde frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, energía, temperatura, fertilidad, de todo un poco. Absolutamente todo, las cosas que podemos padecer en el organismo. ¿Y en qué momento se diagnostica que hay una enfermedad? Existen diversas sintomatologías. Tenemos dos enfermedades muy frecuentes, que es el hipotiroidismo, como coloquialmente en casa se le conoce a la tiroides que engorda, y luego tenemos al hipertiroidismo, que es todo lo contrario, la que baja de peso. Pero existen diversos síntomas, desde caída de cabello, uñas que se quiebran, fatiga, desgano, de repente estreñimiento. Por ahí la mujer quiere quedar embarazada y no puede. Como por el otro lado tenemos palpitaciones, frecuencia cardíaca elevada. Es realmente bastante diversa la sintomatología. ¿Y qué sucede si uno no va al médico a tiempo? Es decir, considera que es parte del estrés laboral, el estar cansado, la caída del cabello, y sí tenemos una presencia de un diagnóstico. De hecho, lo que mencionas es muy frecuente en consulta. Muchos pacientes acuden luego de haber pasado muchas consultas porque indican que es estrés y resulta que la tiroides no está funcionando de forma correcta. Hay que saber que si bien es cierto las complicaciones no son tan frecuentes, pero claro, podemos llegar a insuficiencia cardíaca o inclusive hasta muerte. Cuando le llega un paciente a consulta, doctor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted para determinar si es que hay la enfermedad y qué tipo? De todas maneras, tenemos que hacer una correcta historia clínica, una buena entrevista, luego procedemos al examen físico. El examen físico lo que hacemos básicamente es tocar la parte anterior del cuello. En algunas ocasiones se encuentra tamaño incrementado de la glándula tiroides, lo cual le llamamos bocio. Bien, y luego pedimos análisis de sangre que vamos a con ello poder determinar si hay enfermedad tiroidea o no. ¿Y cuáles son esos rangos? ¿Qué nos dice finalmente los resultados? Son dos tipos de exámenes. El primero es un examen que se llama TSH, que es una hormona que se secreta aquí a nivel del cerebro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la T4 y la T3, que son las hormonas que principalmente se producen aquí a nivel de la glándula tiroides. ¿Y hay unos números que tienen que estar por debajo para...? Sí, va a depender mucho del laboratorio, va a depender mucho de la edad, de hecho, porque eso también va a variar según la edad del paciente e inclusive si está en gestación o inclusive si está en etapa de menopausia. Ahora, nos preguntaban si es que yo tengo hipotiroidismo y estoy subiendo muchísimo de peso y hago dietas y ejercicios, pero no voy al médico, ¿voy a poder controlar el tema del peso? Por supuesto, ese es un mito, de hecho. O sea, el hecho de tener hipotiroidismo no significa que sea sinónimo de sobrepeso. Hay que saber de que vamos a tener muchísimo mayor dificultad, pero no significa que si nosotros no controlamos bien la enfermedad, asociado evidentemente a hábitos saludables, nosotros podamos llegar a un peso adecuado sin ningún problema. ¿Y se controla con medicamentos? También me contaban de una adolescente que era muy delgadita y comía y no subía de peso hasta que fue al endocrinólogo, que es el experto en la especialidad, así es. Y tuvo que medicarla. Así la es. medicó y luego ya pudo empezar con una dieta para tener el peso que deseaba. Claro, va a depender mucho en qué situación nos encontramos. En el caso del hipotiroidismo, lo que nosotros damos es una terapia de reemplazo hormonal, dado de que nos falta la hormona, y en el caso contrario, que es el hipertiroidismo, bloqueamos la producción de hormonas con un medicamento que se llama Tiamazol. ¿Cómo están las estadísticas en el Perú, doctor? De hecho, como te estaba comentando hace un momento, la estadística va en aumento. Bien, más o menos si hablamos entre varones y mujeres, por cada 10 mujeres hay un solo varón con enfermedad tiroidea, tanto en hipo como en hipertiroidismo. A nivel mundial, si bien es cierto, no es tanto como una diabetes, pero estamos hablando de un 2 a 5% de población en general.
Las cifras van en aumento. Felizmente cada vez más tenemos chequeos de rutina, chequeos preventivos y sobre todo ahora con las redes sociales mucha gente está más alerta de lo que puede estar pasando si es que no va de repente a un médico especialista. ¿Y podemos decir que hay una diabetes congénita? ¿Se puede nacer con la enfermedad? Un hipotiroidismo congénito, por supuesto que sí. Existen diversos tipos de hipotiroidismo. Uno de ellos es el hipotiroidismo congénito, en el cual el bebé ya nace con la patología y hay que hacerle seguimientos. Claro que sí. ¿Qué se recomienda cuando uno tiene la duda? Porque a veces decimos a qué especialidad voy, primero voy a medicina general, voy a medicina interna. Es totalmente válido poder ir primero a cualquier tipo de servicio de salud, puede ser medicina general o medicina interna, sobre todo teniendo en cuenta la sintomatología. Lo cierto es que no todo tiene que ser la tiroides, ¿de acuerdo? Porque a veces hay muchas personas que todo le echan la culpa a la pobre tiroides. Exacto, ¿no? Pero realmente a veces no es así. Sin embargo, si hay historia familiar, si en algún momento sacaron un examen y ya estaba en el límite superior normal, pues hay que hacer los chequeos, desde el examen físico y evidentemente los exámenes de laboratorio. Bueno, tenemos una llamada, recuerden nuestro teléfono 619-0672 y vamos a escuchar la consulta. Aló, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Rosa y quería muchas gracias doctor y por la respuesta. Mi abuelita murió de cáncer a la tiroides y quería saber si es hereditario y bueno, también un síntoma que he sentido es que al momento de pasar la saliva, siento como si tuviera así como una cosita, un clic dentro de mi garganta. No sé si puede ser la tiroides. En el seguro me han mandado el examen, pero no había los químicos para hacerlo, ¿no? Así que quería saber si ese puede ser un síntoma. Gracias. Listo, Rosa. Aquí el doctor Gómez nos va a responder. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, si bien es cierto, no necesariamente un familiar directo tenga la enfermedad del cáncer de tiroides, no significa que no lo puedas desarrollar. Y de hecho, lo que menciona es un signo de alarma. Si ella siente que al tragar la saliva tiene sensación de bulto, así sea muy pequeño, importante, examen físico y luego inmediatamente una ecografía de tiroides, porque sí puede haber un nódulo tiroideo que habría que determinar mediante una biopsia si esto es benigno o maligno. ¿Y luego el examen de sangre? Sí, también, a la par, ¿no? Porque en el caso de los nódulos que son derivados para cáncer de tiroides, puede que la tiroides siga funcionando normal. Ahí no me va a decir mayor situación. ¿Y en ecografía qué puedo ver? En el examen de la ecografía vemos la imagen de la tiroides en vivo y en directo, la cual nos va a brindar ciertas características para poder indicar si el nódulo es benigno o maligno. Si sospechamos de malignidad, procedemos a una biopsia por aspiración con aguja fina. Ahora, el hecho de tener hipo o hipertiroidismo no significa que va a terminar en cáncer. No necesariamente, y no, de hecho no. O sea, si bien es cierto, hay pacientes que pueden hacer hipo e hiper junto con el cáncer de tiroides, casi más del 90% son eutiroideos. ¿Qué significa esto? Que no tienen ningún tipo de patología funcional. Ahora, ¿puedo pasar del hiper al hipo y del hipo al hiper? Así es, Sí. No es muy frecuente, es más frecuente pasar del hiper al hipo luego de tratamientos como la iodoterapia, ¿no? Que es lo más frecuente. Y del hipo al hiper no es frecuente, pero sí he tenido algunos casos. ¿De qué trata esa terapia de yodo? La terapia de yodo es una terapia oral en la cual el paciente va a ingerir gotas de yodo radioactivo. Este yodo lo que va a hacer es absorberse por el intestino, llegar a la tiroides y va a irradiar, como su propio nombre lo dice. Coloquialmente nosotros le decimos quemar a la tiroides. La inhabilitamos para que ya no haya esta sobreproducción de hormonas. Y claro, la buena noticia es que ya no hay hiper, pero la mala es que pasamos al hipo. Hay una transferencia. Ajá. Ahora, ¿hay alguna consecuencia del medicamento para controlar alguno de estos diagnósticos? Sí, solo sí se toma sin recomendación médica, y eso para todas las personas que nos están viendo en casa, por favor, no se automediquen, ¿bien? Ahí, por ejemplo, si estamos tomando demasiada hormona, osteoporosis, riesgo de arritmias, bien, desde taquicardias simples como fibrilación auricular, que es un tipo de taquicardia patológica. Y en el caso del tiamazol, lo mismo, bien, problemas a nivel hepáticos, problemas a nivel de la sangre, pero siempre y cuando no esté monitoreado y siempre y cuando sea automedicado. Claro, eso que mi vecina me dijo, mi tía, mi prima, no, porque cada organismo es distinto y para eso están nuestros doctores. Vamos con otra llamada telefónica, nuestro número 619-0672. Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días, señorita Fátima. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Yanina, de Los Olivos. Hola, Yanira, escuchamos aquí la consulta para el doctor Gómez.
Gómez, sí, señorita Fátima, quiero hablar con el doctor Gómez. Acá te está escuchando, corazón. El doctor Gómez, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Gómez. Yo tengo hipertensión. Y, ¿cómo se llama? Yo tomo Tamazol. Pero cuando tomo la Tamazol, sudo bastante y me estriño, y, ¿cómo se llama? Y se me cae el cabello. Y sudo, cuando ya tomo esa pastilla, comienzo a sudar, no puedo hacer mis cosas, me levanto cansada, me levanto así, sin ganas, no tengo ganas de tomar desayuno, ni almorzar. Me sudo bastante el calor. Y realmente yo quiero, no ser de mi parte, pero a veces el calor, el sudor, viajo con mi mamita, todo no puedo. El calor me suda, y me cambio cada rato de ropa, todo. Ok, corazón, vamos a hacerle la consulta al doctor. Comprendido. Primero, ¿qué es lo que está pasando? Ella habla que tiene hipertiroidismo Ajá. y toma Tiamazol, que es el medicamento que bloquea la hormona tiroidea. Bueno, y aquí hay infinidad de preguntas que hacer. ¿Desde cuándo tenemos el diagnóstico? ¿Qué tipo de hipertiroidismo tiene? ¿Desde cuándo presenta esta sintomatología? Porque a veces los pacientes, como se sienten bien, ya no vuelven al colega, al médico, y siguen tomando una dosis que ya no es adecuada. Ahora, ¿qué pasa? No sé si será el caso, ¿no? Ajá. Pero yo tomo el medicamento y tengo tanto sudor excesivo que me incomoda en el trabajo, entonces digo, ¿sabes qué? Mejor dejo la pastilla. Exacto. Y ya, no sudo y estamos todos bien. Ahí también tenemos complicaciones. Sí, porque es importante saber de que toda medicación puede tener un tipo de efecto adverso, que nosotros como pacientes no tenemos por qué aguantarlo. Es importante reunirse nuevamente con el profesional de la salud, indicarle, ¿sabe qué, doctor? Esta medicina que en teoría me debería curar me está haciendo mal. Entonces, buscar otras opciones, porque Tiamazol no es la única, es la primera línea de tratamiento, pero hay otros tipos de opciones. Claro, y para eso es el doctor, para que justamente vaya evaluando qué efectos tengo con un medicamento y si este medicamento no me está funcionando, hay otras posibilidades. Así es. Bueno, entonces ya lo saben, si están pasando por un momento complejo donde el medicamento ustedes sienten que les hace daño, hay que regresar al doctor y explicarle para que nos cambie la medicación porque tenemos una oferta muy amplia. Así es, así es. Es importante poder mencionarlo, no quedarse callados. A veces los pacientes tienen miedo de decir algo, pero no, al contrario, estamos nosotros para poder servirles. ¿Cómo podemos ayudar a que las cifras y las estadísticas disminuyan? Lamentablemente es algo que no está en nuestras manos, pero sí se sabe de que cuanto mayor prevención hay, mayor chequeo de rutina, estar atento a la sintomatología, se puede hacer mayores diagnósticos precoces, apropiados y que de esa manera el paciente pueda tener las menores complicaciones de la enfermedad a largo plazo. Claro, hacer entonces un tema de prevención, ¿no? Ir a sacar una cita donde el endocrinólogo decirle quiero saber cómo me encuentro y muchas veces podemos detectar. Vamos con otra llamada para el doctor Gómez. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. Llamo acá de Surquillo. ¿Cuál es su Buenos nombre? días, estoy llamando acá de Surquillo. Mi nombre es Gloria. Gloria, la escuchamos. Mira, yo te cuento, yo tengo 63 años, ¿ya? Tengo 63 años y desde hace un par de meses, ¿ya? Después de cada, por ejemplo, desayuno, y termino de desayunar y me da un sueño terrible y un cansancio en todo el cuerpo, como si me hubiesen tirado palos en todo el cuerpo. Es un cansancio súper agotador que tengo que echarme a descansar un rato. En el almuerzo me da lo mismo y en la comida me da lo mismo, solamente cada vez que como algo. No sé qué puede ser, la verdad. Muy bien, vamos a preguntarle. Yo tampoco lo sé, pero para eso está el especialista. ¿Qué sucede? ¿Por qué Gloria toma desayuno y le da un sueño y un cansancio? Sí. ¿Qué podría ser? De hecho, no va mucho con el tema tiroideo. Más que todo, pareciera que fuese una reacción de la insulina elevada cuando el páncreas reacciona a la ingesta de carbohidratos y hace que la glucosa se baje, ¿no? Se llama hipoglicemia reactiva, pero habría que corroborarlo con algunos exámenes de sangre. Y el especialista es el endocrinólogo. Sí, también el endocrino. Claro, el sueño no está vinculado a la tiroides, pero sí a la insulina que nos mencionaba. Así es. Ahora, en la prevención, cuando uno va a un establecimiento de salud, puede decirle, mire, tengo antecedentes en mi familia tiroides y nos van a hacer los exámenes que usted menciona. Claro, podría. Antes del examen, evidentemente, ver síntomas, ¿no? Porque usualmente si es asintomático, realmente no sé qué tanto valga la pena hacer el examen de sangre.
Pero sí, obviamente, hay sintomatología, hay bocio, o de repente hay historia de que se rompe las uñas, ¿no? El tema del cabello. Evidentemente sí va a ser apropiado poder iniciar el protocolo, que es con un solo examen, que es la TSH. A partir de ahí, si sale normal, busquemos otras causas. Si sale anormal, abrimos todo el protocolo de atención. ¿Por qué no debemos de dejar la medicación sin consultar al médico? ¿Por qué? Porque realmente hay que saber, en el caso del hipotiroidismo, cuando estamos en una terapia de reemplazo hormonal, es como si fuese la gasolina de un carro. Evidentemente, si uno deja la medicación, es como que el carro está sin gasolina, por ende no va a andar. O si va a andar, es como si lo estuvieran empujando. El paciente lamentablemente no va a hacer sus cosas como debería de hacer, o sea, no va a rendir, en otras palabras. Muy bien, vamos con una llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Liliana, soy de la ciudad de Ayacucho. Hola Liliana, te escuchamos y un beso para toda la gente en Ayacucho que siempre ve la señal de TV Perú. ¿Cuál es la consulta para el doctor Gómez? Hace poco me apareció una especie de, como un ganglio inflamado en la parte del cuello. Y bueno, acudí al médico, me están haciendo una serie de pruebas y me determinaron que es cierto que tengo la tiroides. Mi pregunta específicamente es si me han detectado también presión alta. Entonces, es consecuencia de la tiroides la presión alta porque totalmente ahora mi organismo, mi forma de ser, todo ha cambiado en su totalidad. Entonces, cada vez que se me sube la presión, me duele un poco acá la parte del cuello y bueno, esa era mi consulta. Muy bien, doctor, le pido hacer una pausa y vamos a regresar con la respuesta. Recuerden nuestro número 619-0672. Estamos hablando sobre tiroides, diagnóstico, tratamiento y prevención. Regresamos luego de la pausa. Estás más conectado. Estamos aquí de regreso con el doctor Andrés Gómez Noroña, médico endocrinólogo, hablando sobre lo que es la tiroides, el tratamiento, el diagnóstico, pero sobre todo la prevención. Y nos tocaba responder una pregunta que nos hacían desde Ayacucho. Sí, nos informaban de que tenía hipertensión arterial y con un diagnóstico reciente de hipotiroidismo, ¿no? Y qué importante poder dejar en claro que la enfermedad tiroidea puede estar relacionada con otras enfermedades metabólicas. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol alto, triglicéridos altos, hígado graso. Bien, entonces, si bien es cierto, nos puede predisponer a, no significa que a la par no tenga el tratamiento adecuado. O sea, hay que saber de que igual podemos tratarlo sin ningún tipo de problema. Y en el caso de las mujeres, la etapa de la menopausia puede activar la De hecho, tiroides. no es tan frecuente, pero sí hay que saber de que existe una mayor predisposición por enfermedad tiroidea luego del término de la menstruación, ¿no? También es válido. Y en la tercera edad, doctor. Ahí es mucho más frecuente, pero aquí cambia el motivo por el cual el paciente acude a consulta. Usualmente son pacientes derivados, por ejemplo, de geriatría o de neurología porque están perdiendo la memoria o porque de repente ya no escuchan bien o hay el tema de vértigo, mareos. Y efectivamente, cuando hacemos el examen de la tiroides, vemos que hay deficiencia. Pero aquí no es la primera causa, como el Hashimoto, por ejemplo, que es en el caso de las mujeres jóvenes, sino es por atrofia de la glándula. La glándula se vuelve pequeñita. Es como, bueno, se pone el cabello cano, la piel se arruga por dentro, los órganos también envejecen y en este caso hablamos de atrofia de tiroides. ¿Y hay alguna solución para las personas que nos están viendo en la tercera edad? Terapia de reemplazo hormonal. Dar la mínima dosis indispensable para que el paciente pueda seguir haciendo sus actividades de manera cotidiana. Muchas veces sufrimos, ¿no? En el día a día, estoy mal, no hay solución, pero es porque no vamos al médico que nos pueda dar alguna solución para este mal que nos está molestando, ¿no? Y sobre todo en la tercera edad, que a veces dicen, no, ¿ya para qué? ¿Para qué como? Si la esperanza de vida está aumentando, si uno se siente mal, tiene que ir al médico porque no podemos privarnos de la calidad de vida que es tan importante. Por supuesto que sí. Bueno, entonces la prevención, hacer los chequeos, estar atentos si es que tenemos algún familiar y sabemos que no siempre el tener hipo o hiper vamos a tener cáncer de tiroides. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya lo saben, al doctor lo podemos seguir en las redes, doctor. Sí, claro, me pueden ubicar en Instagram como endo.andresgomez y en todas las redes sociales igualmente con ese link. Cualquier duda, dicen de más conectados, el doctor ya los va a ayudar, les va a dar una pequeña orientación y sobre todo tenemos que acudir al médico, hacerle caso, no automedicarnos porque cada persona es un caso especial. Le agradecemos la presencia del doctor Andrés Gómez Noroña, médico endocrinólogo, que nos ha dado un panorama mucho más amplio sobre la tiroides.